creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén y amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, sabemos que sin usted nada podemos hacer, y menos cuando se trata de la revelación de su palabra, sabiendo que solamente su Espíritu puede darnos entendimiento acerca de ella. Que su Espíritu es el gran Maestro por dentro que nos guía a toda verdad. Conceda el Santo de Dios en esa gracia, amor y misericordia, todo eso predestinado desde antes de la fundación del mundo, y ahora podamos disfrutar el momento, Padre, recibiendo la enseñanza de su Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo, que usted mire, Señor, ciertamente la sangre, que usted mire, Señor, el sacrificio, y nos mire bajo ese sacrificio en esta mañana, bajo esa sangre, para que todo, Señor, ciertamente funcione y nosotros nos llevemos del beneficio de su palabra de promesa. Y usted ha prometido que los entendidos entenderán en estos últimos días. Gracias por todo, Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuánto más se sienten? Vamos a seguir ahondando en el tema de conocer a la persona del Señor Jesucristo. Un tema que pareciera que raya en lo pueril, como se dice, en lo infantil, ¿no? De que una persona hoy en día, después de 2000 años de la venida del Señor Jesucristo, se le pregunte: ¿conoce usted al Señor Jesucristo? ¿Sabe usted quién es el Señor Jesucristo? Y dice: pero bueno, ¿y este de qué planeta viene? ¿Quién no sabe quién es el Señor Jesucristo? Pareciera tan fácil, ¿verdad? Pero fíjese lo que está diciendo Pablo aquí. Está hablando del Señor Jesucristo y dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la verdad. Amén. Dios ha sido manifestado en carne. Amén. Fíjese, y está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Y Pablo está reconociendo que es un gran misterio. Ahora fíjese bien que no es tan fácil entonces llegar a conocer a la persona del Señor Jesucristo de una manera intelectual. Se puede una persona tener un concepto de quién es Cristo y todas esas cosas, pero de acuerdo a la Escritura, para que una persona llegue a conocer verdaderamente al Señor Jesucristo, se requiere de la intervención divina. No era solamente identificarlo allá hace 2000 años, sino identificar a Cristo en todas las edades del tiempo. Porque, ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque hay una revelación dada por el Espíritu que se corresponde a esta edad. Y ese concepto que se tiene del Señor Jesucristo y ese conocimiento que ya se tenía del Señor Jesucristo no cuadra con la revelación de Jesucristo en este tiempo. Si cuadrara con la revelación que Dios ha dado para este tiempo acerca de la persona del Señor Jesucristo, no tropezarían entonces. Entonces, ¿por qué tropiezan en la palabra? Porque no tienen la revelación dada por el Espíritu Santo acerca de la persona del Señor Jesucristo. ¿Están entendiendo? Cuando él vino allá, hace 2000 años, hizo la pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos entonces le refirieron al Señor las distintas versiones que había. Uno que es Elías, y otro era Juan el Bautista, o alguno de los otros profetas. Y el Señor, sabiendo que todo eso estaba errado, le dijo: ¿y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Allí vino la revelación a Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense bien, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que fue una revelación del Espíritu. Y no de un espíritu humano, sino de un espíritu que está en el cielo. Es revelación divina lo que le permitió a Pedro entonces identificar al Señor Jesucristo. Allí podemos ver entonces las dos cosas, ¿verdad? Los religiosos en aquel día quedó demostrado que estaban errados, cada uno en las distintas versiones que tenía del Señor Jesucristo. Pero cuando Pedro habló, vemos lo acertado de la respuesta de Pedro. ¿Debido a qué?
a la revelación que le dio el Espíritu Santo. Amén, amén. Eso no se lo podía revelar ni papá, ni mamá, ni abuelito, ni nadie, sino solamente el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ahora yo le quiero decir que esa revelación dada por el Espíritu a Pedro, esa es la misma revelación que ha de tener cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén, amén. Por eso el Señor dice allá en Juan 6:44, y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Amén. Dice el profeta, o sea que primero Él me revele a mí al individuo. O sea que primero el Espíritu Santo le identifique a Él, al individuo. Amén, amén. Es la única manera de poder reconocer al Señor Jesucristo. Amén. Y le vuelvo a decir, cuando el Señor dijo ninguno, no se estaba refiriendo solamente a toda aquella gente que habitaba en aquella generación, o los que estaban en aquel escenario, sino a todos los que vinieran en las edades futuras. Amén. ¿Me están entendiendo? Bendito el nombre del Señor. ¿Me toleran eso que yo les diga? ¿Me están entendiendo? Porque hay veces que se me pasa la cosa. Pero bueno, esa es una, como dice el hermano Raúl, es una muletilla, pero el profeta también usaba, ¿ven? ¿Lo ven? Bueno, bendito el nombre del Señor. Parece que es algo automático, algo que... Y no es porque ustedes no entienden, pero ustedes están entendiendo, sino que ya es una forma de uno expresarse. Entonces, ninguno puede venir a mí, o sea, ninguno puede llegar a entender la palabra a menos que le sea revelada por el Espíritu Santo. Amén, amén. Aunque les digo, es una cosa muy común entre el ambiente religioso, en los ambientes religiosos, que se hable de la persona del Señor Jesucristo, pero por cantidad. De donde cada quien tiene una historia, alguien tiene testimonio, alguien sabe del Señor Jesucristo, pero son muy pocos los que lo conocen por revelación del Espíritu Santo. Amén, amén. Ya sabemos de las capacidades que tiene el ser humano en la mente, ¿verdad? Para, como digamos, recibir información, para obtener información de la historia. Es como si yo digo, usted quizá así por encimita conoce algo de la historia de Bolívar, de Simón Bolívar. Pero ¿qué de los que se han metido dentro de esa historia de Venezuela y han estudiado lo que era la familia de Bolívar, la procedencia, quiénes eran estos, por qué vino? Hermano, ahí entonces se tiene un conocimiento más amplio de un personaje que vino no hace mucho y forma parte de la historia. Ahora que si una persona, quizás no sea usted, quizás usted no sea un lector muy asiduo de las Escrituras, una persona que esté siempre leyendo las Escrituras, pero ¿qué de estos rabinos que se la pasaban leyendo de la palabra? Leían la palabra. Y le digo que así hay mucha gente hoy dedicados a estudiar la historia del Señor Jesucristo. Tanto la han estudiado que hay algunos que ya han inventado que el Señor Jesucristo finalmente sí tuvo hijos. Se han sobrepasado en el conocimiento para llegar entonces a decir que el Señor Jesucristo tuvo unos muchachos por allá por la India. Porque es de tanto estudiar, bueno, se ha tergiversado la cosa. Ahora fíjese bien, intelectualmente se puede entonces estudiar la historia, todo lo que concierne a la familia del Señor Jesucristo y llegar a decir, yo sí conozco del Señor Jesucristo en la carne. Como decían aquel día, su mamá la conocemos, su madre y a sus hermanos lo conocemos. Ellos lo conocían, ellos sabían quién era el Señor Jesucristo en la carne, pero espiritualmente nada sabían acerca de él. Entonces, para poder identificar al Señor Jesucristo, al igual que lo hizo Pedro ayer, hermanos, se requiere de la intervención divina. Entonces, usted puede ver allí en la Escritura que aquel anciano ya quizás todo desgastado por el tiempo, porque ahí vemos al profeta dramatizando la venida de Simeón al templo, ¿verdad? Dice, pero guiado por el Espíritu Santo. Tomó al Señor Jesucristo en los brazos y dijo, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque hoy han visto mis ojos la salvación de Israel. Hermano, ya lo identificó aún cuando estaba en la forma de niño.
Pero la diferencia es porque este anciano fue guiado por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. La gente cree que solamente con llegar a una iglesia y estar allí un par de días ya conoce al Señor Jesucristo. Hermano, hay que pasar por un proceso. Amén, amén. Fíjese bien, Juan el Bautista estaba comisionado para identificar al Señor Jesucristo. Él no hubiese podido hacerlo si primero no baja el Espíritu Santo. Como dice, él lo vio descender en forma corporal de paloma, identificando al Señor Jesucristo. Amén. Ahí fue donde él pudo decir, este es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, amén. ¿Por qué? Porque previamente ya el Espíritu Santo se lo había señalado. Es el Espíritu Santo el que viene a identificar a la persona del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ve usted ahora cuál es la razón. Yo quiero predicar este tema y que esto quede bien grabado, porque estamos hablando de que aquí hay un requisito espiritual que tiene que ser llenado si alguien quiere conocer a la persona del Señor Jesucristo. Amén. ¿Desea usted conocer a la persona del Señor Jesucristo? Ah, bueno, entonces fíjese bien que dice, pero yo sí lo quiero conocer, pero ¿cuál otro es Jesucristo? Sí, yo lo he visto en fotografía, lo he visto allí y lo he visto. Hermanos, se requiere, para poder tener la revelación de Jesucristo, de acuerdo al Espíritu, hay que pasar por un proceso. Amén. ¿Sabe dónde está ese proceso? En Juan capítulo 3. Amén. Allí viene Nicodemo, uno de los grandes maestros de Israel, conocedor de las Escrituras, a hablar con el Señor Jesucristo y le dijo, sabemos que has venido de Dios. Para empezar, sabemos que has venido de Dios. Él y otros sabían que esa presencia del Señor Jesucristo obedecía al cumplimiento de la promesa. Amén. Y él comenzó el diálogo y le dijo, mira Nicodemo, para poder ver el reino de Dios, te es menester nacer de nuevo. Amén. ¿Y cómo es eso que yo puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Si la madre no puede con un muchacho de 3 kilos, ¿cómo va a ser una persona de... Póngale usted 80, 90 kilos, quién sabe cuántos kilos, un maestro de esos, un rabino de esos, bien fornidos, bien vigorosos. Oh, bendito el nombre del Señor. O sea, del kilo, así fuera el más flacucho, pero ya sobrepasar 3, 4 kilos, imagínese usted. Y dice, ¿y cómo puedo yo entrar en el vientre de mi madre? No, lo que pasa es que así no se puede entender esto. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces, llegamos a la conclusión de que para poder conocer al Señor Jesucristo es indispensable pasar por el proceso del nuevo nacimiento. Amén. Amén. Hermano, ¿en qué consiste ese proceso? Bueno, en que primero tiene que haber arrepentimiento y bautismo en agua. Amén. Por eso es que estos niños que fueron bautizados quizás no conocen muy bien, pero Dios en su gracia sabe cómo irnos dándole entendimiento acerca de su persona. Entonces, fíjese bien, tiene un proceso, comienza con arrepentimiento y bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, la aplicación de la sangre en fe, y luego es cuando viene entonces el Espíritu Santo a hacer morada en esa vida. Amén. Cuando el Espíritu Santo entra en una vida, hay una evidencia, hay algo que verdaderamente, como dicen, es una señal de que la persona ha recibido al Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la persona que recibe el Espíritu Santo entonces tiene un claro entendimiento de la palabra que ha sido revelada para esa edad. Amén. Porque el Espíritu Santo no solamente revela la palabra al mensajero, sino que se la revela a aquellos también que están oyendo esa palabra. Amén. Bendito el nombre del Señor. Eso no es solamente que Dios le reveló al profeta, le dio la revelación al profeta y los demás quedaron sin entendimiento, sino que el mismo Espíritu que se la reveló al profeta también se la revela a todos los hijos predestinados. Amén. Entonces, tenemos que el Espíritu Santo llega a ser entonces el gran maestro por dentro, guiándonos a toda verdad. Entonces, dice la Escritura, ningún hombre conoce las cosas de Dios, solamente el Espíritu de Dios y aquel a quien el Espíritu se las revela. Amén. Ahora, ¿cómo es que esta revelación entonces ha venido? Porque la revelación de Jesucristo tiene que venir y ha tenido que venir en todas las edades. ¿Pero mediante qué?
mediante la misma norma que Dios estableció para todas las edades. Amén. ¿Cuál es esa norma? Que el Señor Jesucristo, por su Espíritu, se le revela a un mensajero en cada edad. Amén. Ahora sí estamos entrando allí, ¿verdad? Entonces, cada mensajero, dice el profeta, ha tenido el ministerio y la revelación de Dios para su día. Y esa ha sido la norma de Dios en todas las edades. O sea, una norma de Dios de que para llegar a entender quién es el Señor Jesucristo, por decirle un ejemplo, en la edad de Éfeso, la gente tenía que oír la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. Amén. Esa revelación de la palabra que Dios le dio al apóstol Pablo era el Señor Jesucristo para aquella edad. Amén. ¿Usted me entiende? Entonces la luz, la revelación de Cristo viene a través de algún mensajero levantado por Dios en cierto lugar, y luego de aquel mensajero la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos para eso. Entonces, observen que la revelación de Jesucristo le es dada al mensajero enviado por Dios para esa edad, y luego esa revelación que viene por el Espíritu llega a todos los hijos de Dios predestinados para vivir en esa edad. Recuerde que no hay manera de entrarle a la palabra, de llegar a entender la palabra, porque usted puede decir, ya sí está un maestro, allá sí está un gran pastor. Hermano, no importa el ministerio que sea, usted personalmente necesita del maestro, del Espíritu Santo, para que le dé entendimiento de la palabra. Amén. Yo digo, no puede pasarse por alto este proceso del nuevo nacimiento, porque eso es lo que lo lleva a usted al Espíritu Santo, el cual va a tomar la palabra y le va a dar entendimiento a usted de la palabra que Dios ha revelado para esta edad. Amén. Si no entiende, no le va a echar la culpa al hermano Livington, o le va a echar la culpa al hermano Galdón o al hermano Brown. La culpa es que usted necesita nacer de nuevo. Amén. Necesita pasar por un proceso, porque eso es lo que lo lleva a obtener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la culminación del proceso del nuevo nacimiento. Y no es que cuando llega al final de ese proceso, usted empieza a saltar, brincar y a tumbar sillas y para allá porque está muy emocionada o emocionado, sino que usted llega entonces a tener entendimiento de la palabra que ha sido revelada. Amén. Dice, porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Eso es lo que lo trae a usted a formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermanito y mi hermanita, quizás usted pudiera buscarla o tener la convicción de que al llegar aquí, hermano lindo, yo sí creo que usted tiene la verdad. Anóteme en su libro. Oh, hermano, yo no tengo libro aquí, ni cuaderno, ni agenda para anotarle su nombre y dirección y cédula de identidad. Oh, hermano, bendito el nombre del Señor. Usted tiene que venir es por predestinación de Dios. En gracia divina que le permite esa fuerza espiritual traspasar toda fuerza que le impida a usted recibir esta gracia divina. Porque muchas veces cuando se le dice a una persona, ¿cuántos quieren recibir al Señor Jesucristo? Levanten la mano. Hermano, ¿cuánto cuesta esa mano? Pareciera que tuviera plomo en los brazos para decir, oh Dios. Gracia divina es lo que le permite a usted entonces recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Gracia divina es lo que le permite romper entonces ese cerco de incredulidad. Oh, bendito el nombre del Señor. Toda clase de fuerzas negativas se apartan cuando usted entonces recibe esa gracia divina para decir, de hoy en adelante yo me identifico como una creyente, como un creyente de Dios. Y por ahí comienza la cosa. Amén. Entonces, por una revelación del Espíritu Santo, somos traídos dentro de la palabra para la edad. Porque ¿cómo puede identificarse una persona con una palabra que no entiende? Si no lo entiende es como si fuera un lenguaje extraño, en un idioma extraño, que no lo entiende. Pero entonces cuando la palabra viene a través de la revelación del Espíritu Santo,
llega a su alma y dice, ahora sí entiendo, y gloria a Dios, porque el entendimiento de la palabra para el alma del ser humano es también, como dicen, motivo de gozo, de alegría, de que usted pueda entender el misterio de Dios. Amén. Hermano, es una alegría, un gozo espiritual que produce el hecho de que usted pueda entender el misterio de la palabra, Amén. el misterio de Dios. Yo digo, ¿cuántas personas? Por eso digo, miles de personas, dice el profeta, vienen a las iglesias pero no llegan a Cristo. Llegan a las iglesias buscando a Cristo ¿Y Cristo? Dice, pero no llegan a Cristo. ¿Por qué? Dice, la razón es porque no tienen la revelación de quién es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, fíjese bien la pregunta del Señor. ¿Por qué haría una pregunta al Señor como esa? ¿Qué dicen los hombres? Ahora, antes de que el Señor hiciera esa pregunta, ya sabía qué eran las versiones que tenían esos religiosos. ¿No cree usted? Oh, bendito el nombre del Señor. Es como Abraham allá en el encinar de Mamre. Sara, su esposa, allá atrás, y Sara se rió. Y dijo, no, yo no me he reído. Dijo, sí, te reíste. El Señor sabía todo. Ahora, ¿sabía el Señor lo que opinaban aquellos religiosos acerca de Él? Él sabía lo que opinaban acerca de Él. Entonces, hoy en día, Dios sabe qué es lo que dice la denominación tal. El Señor sabe qué es lo que dice la otra denominación acerca de Él. Y Él sabe qué dicen los testigos de Jehová acerca de Él. Lo que dicen los pentecostales acerca de Él. Pero si volviéramos otra vez a repetir esa escena, dice, ¿y ustedes quiénes? Ustedes que oyen la palabra revelada, que oyen el mensaje de la edad, ¿quién es Cristo para usted en este día? Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Pareciera que, ¿verdad? Ahí, hermano, pero ¿por qué no hace esa pregunta a esta altura? Y yo le digo a usted, ¿por qué el profeta empezó predicando en el año 1933? Y 30 años después es cuando saca ese mensaje que dice, Cristo, el misterio de Dios revelado. ¿Qué Cristo estaba predicando entonces el profeta para ese entonces? Dice, cuando Cristo se dio a conocer al profeta en el año 1963. No era que él no sabía de Cristo, él sabía que estaba una unción sobre él, pero Dios no le había revelado exactamente lo que era la porción de esta última edad. A ver si me entienden, porque el profeta dice, en la página 170 de las edades, dice, Cristo se presenta a la iglesia de Pérgamo y en verdad a todas las iglesias de todas las edades diciendo, yo soy la palabra, si quieren la deidad en su medio, entonces reciban y den bienvenida a la palabra, nunca dejen que nada o nadie se interponga entre ustedes y esa palabra. Esto que les estoy dando, la palabra, es una revelación de mí mismo, porque yo soy la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces cambiamos la versión o cambiamos ese concepto mental o esa idea mental de que Cristo es solamente el personaje que vino hace 2000 años. Él es la palabra. Amén. Amén. Recuerde siempre entonces esa palabra. Cristo es la revelación que el Espíritu da en cada edad a través de sus mensajeros. Amén. Y le vuelvo a repetir para que mantenga eso en la mente. En el mensaje Eventos Modernos dice el profeta, Jesucristo es la revelación de la palabra en la edad y no puede ser diferente. Amén. Mantenga eso en la mente para que pueda entender de qué estamos hablando. Amén. Para que no se lo lleven los sentidos humanos al Cristo que vino hace 2000 años, sino para que usted se mantenga enfocado en esa afirmación del profeta porque contiene la revelación de Dios. Amén. ¿Quién es Cristo? Él es la revelación de la palabra en la edad y no puede ser diferente. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, una vez que una persona ha pasado por el proceso que indica aquí la Escritura, lo que vemos aquí en estos 3 vasitos, ¿verdad? Que es el proceso del nuevo nacimiento, las 3 etapas de la gracia,
viniendo de justificación a santificación y bautismo en el Espíritu Santo. Cuando se llega a esa etapa del bautismo del Espíritu Santo, es cuando el Maestro, el Espíritu Santo por dentro, viene para darle entendimiento de la palabra que ha sido revelada para esta edad. Ahora fíjese bien, ¿cómo se plantea esto? ¿Cómo se lleva a las Escrituras? Porque tenemos que todo esto cuadrarlo con las Escrituras. Dice, usted dice que es la palabra y entonces no es una persona de carne y hueso, pero aún siendo una persona en lo físico de carne y hueso, su misma presencia, su propia personalidad era la palabra. No era lo que la gente estaba viendo solamente allí en carne humana, sino lo que él representaba escrituralmente. Hermano de Dios, la clave para conocer hoy día al Señor Jesucristo está contenida en dos escrituras que son clave. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dice, eso quiere decir que lo que Él fue ayer es lo mismo que es hoy y lo será por los siglos. Dice, y la escritura de Juan 1:1 dice que en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Por eso que la escritura dice, fíjese bien, siendo Él la palabra, dice, aquel verbo se hizo carne. Aquella escritura se convirtió en carne humana. Aquella palabra expresada llegó a ser un nombre que llevó el nombre del Señor Jesucristo. Pero le quiero decir algo, los que le conocieron solamente humanamente, los que lo conocieron físicamente, fueron ellos mismos los que crucificaron esa carne. Los que le vieron con el ojo natural, pero no le reconocieron de acuerdo a la palabra, fueron quienes lo llevaron a ser crucificado en el monte Calvario. La Escritura dice, si le hubieran conocido, no hubiesen crucificado al Señor de gloria, no hubiesen crucificado al autor de la vida. ¿Por qué crucifican al autor de la vida? ¿No sabían quién era Jesús? ¿Era una mala persona? ¿Era un malhechor? No, hermano, ellos lo crucifican porque no lo reconocieron espiritualmente. Lo vieron en la carne y puede decir, su mamá es María, sus hermanos son este y este y este y aquel otro. Pero, y su abuelo es aquel, y él trabaja en la carpintería. Mi hermano, pero lo que no podían era reconocer que él era la manifestación de las Escrituras para esa edad. Él estaba representando específicamente las profecías que estaban ya, dicen, habladas a través de los profetas para cumplirse en ese tiempo. No era que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo toda la Biblia en ese momento, sino específicamente algunas escrituras que tenían que ser cumplidas a través de Él en esa edad. ¿Me están entendiendo? Porque Él no dijo cuando Él llegó al templo y pidió el libro ahí para leer el libro, le pasaron el libro del profeta Isaías. Él dijo, vamos a leer Isaías desde el primer capítulo. Vamos a leer Isaías desde el primer capítulo hasta el final. No, Él tomó solamente la escritura de Isaías 61. Donde estaba escrito, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió Dios, me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres, y usted sabe todo lo que dice la Escritura allí. Y al final, donde hago énfasis, dice, hoy se ha cumplido esta Escritura ante vuestros ojos. Lo que le quería decir mi hermano con eso era que, mire, yo soy esa palabra. Yo soy la palabra, yo soy esa escritura que está siendo cumplida ante ustedes en este día. Porque es la palabra hecha carne. ¿Me están entendiendo? Era la escritura de Isaías 61 ahora siendo manifestada ante sus ojos. Ahora, si el Señor no hubiese sido la escritura manifestada, ¿para qué les iba a decir escudriñar las escrituras? Si las escrituras hablaran de otro personaje distinto a él, ¿para qué iba entonces? ¿En qué los iba a ayudar que estudiaran las escrituras? ¿Les serviría de algo que estudiaran las escrituras? No les serviría. Digo, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas
son las que dan testimonio de mí. El profeta dice, ellas son las que dicen quién soy yo. Amén. ¿Qué clase de palabra soy yo para esa edad en la cual se estaba viviendo? Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Mire, hermano, desde que el Señor nació hasta que ya fue ascendido a los cielos, era el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Desde que nació, porque desde que nació, dice, un niño nos es dado con el principado, ahí estaba ya el cumplimiento, desde que nació. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Desde que nació, ya la Virgen estaba entonces allí para que se cumpliese la Escritura. Fue llevado a Egipto, dice, para que se cumpliera la Escritura que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Hermano, por todos lados era el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de la palabra. Entonces, más que representar un apellido, más que representar una casta, una familia, era la representación misma de las Escrituras. Amén. Era la palabra viviente. Oh, bendito el nombre del Señor. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, volvamos otra vez a remachar en nuestra mente que Jesucristo en aquella edad y en todas las edades es la revelación de la palabra para esa edad. Y que no puede ser sustituido por otra versión, porque no puede ser diferente. ¿Amén? Entonces, allí tenemos. Ahí tenemos quién es el Señor Jesucristo, revelado por el mismo Espíritu Santo. Amén. Dice, no solamente fue en aquel escenario, sino en todos los escenarios de la historia, el Espíritu baja para revelar a la persona del Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que usted ve que esa escritura que está aquí, pues ese texto se repite 7 veces. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias es que la palabra, y esa palabra es la revelación de Jesucristo para esa edad en particular. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, ahora podemos entenderlo mejor. Ojalá que el Espíritu Santo le esté dando a usted ese entendimiento, ¿verdad? De que el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo aquí, ¿cómo es la cosa? Mire, ¿cómo es que hay que, en cuál esquina me pongo ahí a saltar y brincar hasta bueno, ¿acaso que esto es una danza de indios, pues? Hemos visto ahí en las películas y cosas que los indios tenían la costumbre que cuando veían que se ponía difícil la lluvia, ¿verdad? Tú lo has visto ahí, Marisol, ¿tienes conocimiento de eso? Que hacían la danza, ¿verdad? La danza de la lluvia, los indios, para hacerlo bajar. ¿Acaso que van a hacer bajar el Espíritu Santo con una danza? No, hermano, el Espíritu Santo, por eso estoy diciendo, llegar al Espíritu Santo no se trata de una danza india, ni brincar, ni saltar, ni hacer cualquier otro movimiento, sino que es pasar por un proceso. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa imaginaria, el Espíritu Santo es algo real. Es una persona que viene a ser morada en el ser humano y le revela el misterio de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Oh, bendito el nombre del Señor. Ahora sí que nos estamos entendiendo. Amén. ¿Están entendiendo bien esta palabra? Amén. Que no quede ninguna duda al respecto. Por eso estamos repitiendo esto. Si yo conozco o no conozco al Señor Jesucristo. Amén. Pero de todas maneras espero que el test nuestro todavía no ha llegado. El test, el examen nuestro es al final, porque podemos identificar las edades de todo el tiempo, pero el problema es cuando llegamos al final de la edad de la Odisea. Amén, amén. Si yo le digo, hermano, ¿usted cree de la edad de Noé? Perfectamente, usted más bien conoce muy poco en comparación con lo que yo sé de la edad de Noé. Y usted, hermano, y de Moisés, de la edad de Moisés, no, hermano, usted se queda muy, como dice, en pañales para lo que yo sé de la edad de Moisés. Hermano, en estos días vi un video de un muchachito, dice, allá en no sé qué, en el libro, él fue el lirio rayo, en no sé qué fue el bálsamo, y él lo llevó hasta el Apocalipsis. ¡Qué barbaridad! Y aquella repetición de cosas. Aquí fue el cántico de aquí, y allá fue no sé quién, y allá fue la consolación, y allá fue... Dios mío, Dios. ¡Qué barbaridad!
Chachito dando un ejemplo de cómo tiene memorizado todo eso. Y yo dije, hermano, agarre el aparatico que tiene el video, porque eso iba para largo rato, y aquí fue tanto, y aquí fue tanto, y dije, pero ¿y qué dice el Apocalipsis? No sé si al final día, y aquí fue la nube, porque ahí es donde se requiere revelación del Espíritu Santo. Entonces digo, traer al Señor Jesucristo a través de toda la historia, eso como digamos, eso es fácil para la mente humana. La mente humana tiene capacidad para recoger toda esa información y grabarla y tenerla allí. Y al que más se le graba todas esas informaciones, hermano, como digamos, se erige como un conocedor, como una persona versada en el tema y en el conocimiento de todas las cosas. Pero qué cosa tan tremenda que una persona tan bien versada en las Escrituras, que se conozca, como dicen, al pie de la letra, todo mandamiento, toda instrucción de las Escrituras, y cuando llegue al plano de la realidad de ese tiempo y le toque llegar a identificar al Señor Jesucristo, no sepa ni qué es. No sepa ni de qué se trata eso. Y que venga un iletrado, porque así lo dice el profeta, un iletrado como Pedro, y diga, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se ve usted la diferencia? En esta persona iletrada, sin conocimiento de algunas materias y de conocimiento que puede tener el ser humano, filosofía y todas esas cosas, mi hermano, pero que venga del cielo esa información y le llegue allí y dice, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Como dicen en los exámenes, cuando un muchacho que no estudia dice, ¿cómo pudo sacar tan buena nota? ¿De quién te sopló? ¿De quién te copiaste? Mi hermano, nosotros no sabemos nada, pero el Espíritu Santo es quien baja, quien viene a la escena y le revela a usted cosas que ni sabios ni entendidos pueden llegar a entender. Porque Dios intencionalmente oculta estos misterios de los sabios, los entendidos, y la ojean y le pasan por alto y no pueden llegar a conocer el misterio que está aquí en la palabra. Pero viene el Espíritu Santo, oh bendito el nombre del Señor, y le dice, esto que estoy diciendo es esto y esto se refiere a esto, y entonces usted tiene un claro entendimiento de la palabra. Oh bendito el nombre del Señor. Entonces, le estoy diciendo lo que ya hemos visto allí, que lo que sucedió en aquella edad, lo que vimos en ese escenario, se repite en todas las edades del tiempo. Ninguno puede venir y conocer la palabra que Dios está revelando para esa edad, a menos que el Espíritu Santo lo guíe a esa palabra. Ahora podemos entender entonces quién fue el Señor Jesucristo en las edades pasadas. Bueno, yo estoy diciendo que en la primera edad, Cristo en la edad de Éfeso fue la revelación que recibió el apóstol Pablo. ¿Cómo es eso que Cristo es la revelación? La revelación que obtuvo el apóstol Pablo acerca del Señor Jesucristo, y eso fue lo que él enseñó y lo que él proyectó en aquella edad, eso era, o esa era la persona del Señor Jesucristo. Por eso es que dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, pero aquí no es que se lo está hablando a toda la iglesia, como digamos, en esa cantidad de personas, sino particularmente se refiere al mensajero. A una sola persona a quien el Espíritu le está revelando el misterio de esa palabra para esa edad. Y luego a través de ese mensajero entonces empieza a difundirse la luz, y viene y la agarra aquel, y la agarra aquel, y la agarró este, y la agarró este, y la fue llevando a otras familias, a otros pueblos, y así es como se difunde la revelación de quién es el Señor Jesucristo en esa edad en particular. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces viene la siguiente edad, Dios levanta al mensajero, le revela, esa palabra que le revela es Cristo. Pongamos el ejemplo de Lutero, cuando él vino y Dios le reveló que el justo por la fe vivirá, esa revelación era Jesucristo para la edad de Lutero. Lutero no era el Señor Jesucristo, sino que él recibió la revelación por el Espíritu de cuál era la palabra para esa edad.
Por eso que digo, mantenga usted el pensamiento en que Jesucristo es la revelación de la palabra en la edad. Vieron la siguiente edad y Dios le reveló a Wesley que la santificación era necesaria. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué pasó con eso? Allí esa palabra que recibió Wesley, ese era el Señor Jesucristo para esa edad de Filadelfia. ¿Me están entendiendo? No es solamente el hecho de conocer al Señor Jesucristo en la carne y conocer esto y aquello y conocerse toda la historia, sino conocerlo de acuerdo a las Escrituras. ¿En qué palabra él se estaba moviendo en la edad de Wesley? Luego viene la edad de la Odisea, la edad polémica para nosotros. La edad de la polémica, de la controversia. Y allí el Espíritu Santo se revela manifestando los dones, restaurando los dones espirituales. ¿Quién era el que estaba restaurando esos dones? El Espíritu Santo. ¿Quién era Cristo entonces en la edad de Pentecostés, en la edad de la Odisea? La restauración de los dones. Esa era la palabra revelada para esa edad. Pero ¿qué pasa al final de la edad? Dice, al final de la edad, oh bendito el nombre del Señor. Entonces se presenta Cristo en la escena a través de un profeta. Para revelar al Hijo del Hombre. Para dar a conocer el gran misterio de la palabra. Porque a través de las edades se había tenido una revelación parcial de la Biblia. Porque la Biblia contiene toda la revelación del Señor Jesucristo. Entonces, a través de las edades se tuvo una revelación parcial de la Biblia, una revelación parcial del Señor Jesucristo, pero al final de la edad de la Odisea, viene Cristo a través de un profeta para revelarse en la plenitud de la palabra. Amén. ¿Lo están entendiendo todos? Amén. Sí, amén, como que está un poco frión. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando Él viene al final de la edad, es cuando se requiere de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Porque, mi hermanito, hemos llegado a una edad de tanta confusión que pareciera aceptable que hay un Espíritu Santo católico, que hay un Espíritu Santo luterano, un Espíritu Santo metodista, un Espíritu Santo pentecostal. Oye, pero hermano, hay tantos Espíritus Santos, y le dice, por un solo Espíritu. Amén. Solamente hay un Espíritu Santo. Amén. No hay dos Espíritus Santos. Amén. Un solo Espíritu Santo. Amén. Ahora usted puede ver la falsedad de estos llamados Espíritus Santos, porque no pueden guiar a las membresías a la verdad de la palabra que ha sido revelada. Amén. Lo llevan por aquí, por allá, una historia, le echan un cuento y para ir dándole vueltas, pero no podrán nunca llevarlos a la revelación genuina de la palabra que ha sido abierta por Dios en esta edad. Solamente el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, te puede guiar a su propia verdad. Porque lo dice, y Él lo guiará a toda verdad, pero quien está hablando la verdad es Él mismo. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando llegamos a esta última edad, y aquí es donde yo quiero hablar con los que aún son pastores de este mensaje traído por el profeta, ¿por qué no revisan su nuevo nacimiento? Échenle una revisadita ya a los fundamentos del nuevo nacimiento, si han pasado por todo el proceso. Porque no puede ser que la palabra revelada por el Espíritu le sea una cosa extraña. Amén. Bendito el nombre del Señor. Me decía el hermano allá quietico. Bendito el nombre del Señor.
Gloria a Dios. Bueno, entonces fíjese bien. Ahora estoy hablando con los que conocen este mensaje y que se saben todo el mensaje, porque hay veces que la gente dice, yo conozco el mensaje, hermano, 1120 mensajes, yo me lo sé todo. ¿Cuál mensaje quiere? Hay un conocimiento, pero más bien desbordado, como un río, como de tanto conocimiento de este mensaje y esto y aquello y para allá y para acá. Y digo, bueno, vamos ahora a la parte final de todo esto, porque cuando se llega al final de las edades de tiempo, porque las edades de tiempo son las edades de las iglesias, es tiempo para que entonces venga nuestro Señor Jesucristo. Y en efecto, el Señor Jesucristo ha comenzado en su descenso. Amén. Y son estos hermanos que pastorean, que hablan a las congregaciones, que no conocen quién es la piedra de corona. Amén, amén. ¿Cómo se les dificulta? Y entonces cuando a alguien se le dificulta y no entiende algo, le echan la culpa al que está predicando. Es por culpa de fulano que está enseñando mal. ¿Por qué no examinas tú lo que estás entendiendo hasta el día de hoy? Amén, amén. Porque para poder entender las cosas correctamente tenemos que referirnos otra vez a dónde está revelado y cómo fue revelada esa palabra. Amén, amén. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo se la reveló al profeta de esta edad para que podamos nosotros en este día identificar al Señor Jesucristo? Amén. No lo podemos dejar como decir Cristo allá. No. Eso es para las denominaciones. Eso fue como el Señor sabía que aquellos hombres religiosos no sabían quién era Él. Y tenían distintas versiones y toditas estaban equivocadas. No, que es Elías, que es Juan, que es este, que es el otro. Hermanos, ninguna de esas versiones ni siquiera llegaba cerca. Estaban lejos de acertar, de dar en el blanco y saber quién era el Señor Jesucristo en aquel día. Amén. Ahora yo digo, cuando llegamos ahora, la pregunta no es solamente para el mundo denominacional, para esos ámbitos religiosos, porque nosotros no tenemos, como llamamos, entrada en esos ámbitos religiosos para preguntarle, mire, ¿conoces tú al Señor? ¿Conoces tú esto? De vez en cuando uno ve a un hermanito y gloria al Señor, y el Señor allá y le dice, mira, tú te bautizaste en el nombre del Señor Jesucristo. No, es que es lo mismo, yo me bauticé en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tienen la revelación, ni siquiera para empezar a dar el primer paso. Cuando no hay el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, que es el primer paso en estas tres etapas de la gracia, ¿qué me va a hablar del Espíritu Santo? Cuando dice, es lo mismo que yo me bautice en el nombre de Jesucristo que en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Lo que pasa es que no está mencionando el nombre. Eso tiene que ser mediante la revelación del Espíritu. Que la persona pueda llegar a entender que el nombre de Jesucristo abarca todos esos títulos de la deidad. De Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, y que el verdadero nombre para ser bautizado es en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces no es esos ámbitos religiosos donde uno puede hacer esa pregunta, sino que ahora me veo obligado, como dice, a preguntarle a la persona, mi hermano, usted nació de nuevo. Usted revisa el proceso, ¿cuándo se arrepintió? Y dije, bueno, sí, yo tengo aquí la foto cuando me bauticé. Aquí está el video, cuando yo me bauticé, hermano. Oh, bendito el nombre del Señor. Ahora, Dios sí sabe de qué manera usted ha procurado obtener el bautismo del Espíritu Santo. Porque la segunda etapa, cuando una persona quiere obtener a ese maestro por dentro, es que venga al altar y presente su cuerpo en sacrificio vivo. Amén. ¿Para qué? Para que entonces se le vaya toda impureza que ha obtenido en el mundo, que se le ha pegado del mundo. Y entonces esa limpieza que da el Espíritu Santo, dice, ¿Él los bautizará? En Espíritu Santo y fuego. Limpia el vaso entonces para ser morada en el individuo. Y le digo, la señal de que esa persona ha recibido el Espíritu Santo es que puede entender la palabra que el mismo Espíritu Santo está revelando en esa etapa. Ahora, si yo hablo de Cristo en las edades pasadas, fácilmente la mente humana puede recoger toda esa información, asimilarla y convertirme en un hombre, como dicen, un erudito, un versado de la historia, el conocimiento de Dios, pero solamente de una manera histórica. Pero estoy hablando del final
del tiempo, cuando todas las edades de las iglesias han terminado. Para mis hermanos que se han estado alimentando con esta palabra y quizás nunca se ha abordado este tema, quiero decirles que la venida del Señor Jesucristo está significando, la misma venida del Señor Jesucristo está significando que las edades de iglesia, que las edades de tiempo han terminado. ¿Por qué? Porque es que la venida del Señor Jesucristo está representando a Él, lo está representando como el ser eterno. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, para que el ser eterno venga a la escena, porque esa es una figura de lo que ocurrirá cuando todo elemento del tiempo ya haya terminado. Amén. ¿Qué es lo que significa el 8, el octavo día? Bueno, el eterno. Habla de la eternidad, dice el profeta. Y entonces tenían que finalizar, y eso lo dice el hermano Branham en la página 69 de los sellos, tenían que finalizar las edades de tiempo, las edades denominacionales y las edades de iglesia. ¿Para qué? Para que entonces viniera el ser eterno a la escena. Amén. Ahí es donde se requiere de la intervención divina. Amén. Para poder entender que las edades de las iglesias representaron días de tiempo. Y que la venida del Señor Jesucristo está significando entonces la entrada del ser eterno, la entrada de nuevo a la eternidad. Amén. Hermano, ¿y cómo la eternidad si yo estoy todavía viviendo en esta carne y esa cosa? Mi hermano, su carne todavía está en esta dimensión y está sujeta a todos estos elementos que tenemos aquí, pero su espíritu ya quedó conectado al ser eterno por la palabra que usted ha creído. Es como aquel día el Señor dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá en condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Amén. Fíjese cómo el profeta explica esto. Dice: lo que quiere decir que usted deja de ser una criatura de tiempo para ser una criatura de la eternidad. Amén. ¿Por qué el apóstol Juan podía describir y decir: hermanos, para que sepáis, hijitos, para que sepáis que tenéis vida eterna? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Entonces, cuando muere un hermano o una hermana, pudiera decir: ven, y que tenía vida eterna. Hermano, se está refiriendo a la vida del alma, ¡amén!, a esa vida espiritual que ha entrado a esa alma. Los cuerpos aún siguen sujetos al proceso de muerte natural, pero ya espiritualmente usted que ha creído la palabra no puede morir. Amén. Por eso que el apóstol Pablo dijo: ¿dónde está la muerte? Tu aguijón, y yo sepulcro, tu victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Mi hermano, mi hermana, si usted llega a ser una parte de la palabra, y si esa palabra llegara a ser destruida, Dios estaría destruyendo a sí mismo. Amén. Ahora sí me están entendiendo, ¿verdad que sí? Si usted viene a ser parte de la palabra, fíjese bien, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Si ahora el apóstol Pablo, siendo una parte de Cristo, llegara a ser destruido, entonces una partecita de Dios estaría siendo destruida. Ahora, si usted es parte de la palabra y Dios llegara a decir: este va a ser destruido, va a ser aniquilado, Dios estaría destruyendo a sí mismo. Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Ahora, para llegar a ser parte de la palabra es mediante el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien lo ingresa a usted para que forme parte de la palabra de esa edad. Amén. Entonces, al final de la edad viene otra vez la revelación del Señor Jesucristo. Amén. ¿Y sabe dónde está esa revelación? En esos 7 sellos. Amén. Cuando el Señor baja y se revela al profeta, y el profeta, después que ve claramente todo lo que es el misterio de la Biblia, de las edades, de los mensajeros, de cómo se han desarrollado todos esos dramas a través de la historia, de lo que está sucediendo en el presente, el profeta dice: Él fue quien reveló esos sellos. Porque Él es esos sellos que fueron revelados.
Cristo plenamente identificado por un profeta cuando las edades han terminado. Amén. ¿Dónde está Cristo en la pirámide? Por cierto, la pirámide se me desapareció. ¿A dónde está Cristo en la pirámide? Está puesto en la piedra de corona. Amén. Para los que todavía no entienden y solamente ven un pequeño, ¿cómo se llama en el gráfico? Un cono. No. Un triángulo. Lo que ven un triángulo solamente, le quiero decir que esa figura geométrica allí puesta en la pirámide, en la cumbre, en la cúspide de la pirámide, lo que está representando es la revelación coronadora del Señor Jesucristo. Amén. Lo que está representando es la venida del Señor Jesucristo, revelándose a sí mismo en esos 7 sellos. Amén. Hermano, ¿pero dónde saca usted eso? Bueno, de ahí es lo que dijo el profeta. Porque si él está diciendo que él es esos sellos, ahora ubíqueme usted en la pirámide, ¿dónde están esos sellos allí? ¿Dónde está ese mensaje de los 7 sellos siendo revelado allí? ¿En qué espacio de tiempo, en qué lugar ubica usted esos 7 sellos? Cuando el mismo profeta está diciendo que la pirámide, hablando de la iglesia, es coronada por estos 7 truenos. Amén. Que estos 7 truenos, que es la voz de Dios revelando el misterio de la palabra, el misterio de la Biblia, dice, es lo que corona a esta pirámide. Amén. No abajo en el fundamento, sino lo que corona la pirámide, lo que corona la iglesia, es esta revelación de estos 7 sellos. Entonces, la piedra de corona, ahí está. Son esos 7 sellos que han sido revelados. Amén. Hermano, ¿qué contiene esos 7 sellos? Bueno, léalos. Amén. Le voy a decir yo aquí en un espacio de tiempo de 1 hora todo lo que contiene esos 7 sellos. Mejor es que lo lea cada quien. Dice, la Escritura dice que, ¿cómo es que dice Apocalipsis? Cuando comienza. Cuando comienza el Apocalipsis, hay una palabra que se le dice a Juan allí, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí la Escritura. Dice la Escritura, bienaventurado, eso es Apocalipsis 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oh, bendito el nombre del Señor. Cuando esta profecía esté siendo revelada y usted la esté oyendo o la esté leyendo, sepa que el tiempo ha llegado. ¿Para qué? Para que se cumpla todo lo que está prometido en la venida del Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo que le queda a usted y a mí sino aparejarnos y prepararnos? Ciérrele la ventanilla a esos ojos. Ciérrele las entradas a esa mente y no permita que ninguna cosa sucia lo penetre a usted. Manténgase limpio, que estamos en los tiempos cuando esta profecía está siendo manifestada. Cuando la profecía está siendo cumplida. ¿Quién es Cristo hoy? Él es la revelación de la palabra en la edad. Y una revelación no que el profeta la tomó de fulano de tal que vino en edades pasadas, sino que bajó el mismo Señor. Bajó el mismo Espíritu Santo y le reveló día tras día lo que significaba cada una de esas cosas que estaban allí escritas. Cada uno de los misterios que contenía la Biblia. Porque hablar de los 7 sellos no es solamente hablar del caballo blanco, rojo, negro, amarillo. Hermano, cuando se abren los sellos, se abre la Biblia en su totalidad. Se abre, hermano, la revelación de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es la revelación total del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos hace falta poder entender eso, verdad que sí? ¿Y cómo hace falta? Este es el día que el Señor nos